Muy buenas noches a todos ustedes. Hoy vamos a hacer un estudio parecido al anterior y le doy muchas gracias a todos los que lo han visto y ojalá el Señor siga fortaleciendo nuestras vidas para estudiar su palabra. Si a usted le gusta estudiar la palabra, lo felicito. Si está empezando también, y aquí vamos poco a poco aprendiendo algunas verdades. Hoy vamos a ver la diferencia entre Juan 14, la casa del Padre. Mensaje anterior se llamaba Vamos a la casa del Padre, o se llamaba también la primera mención del arrebatamiento, según pensamos, porque no aparecía la palabra arrebatamiento y sí hay un traslado y sí se sabe a dónde, entonces al cielo. Ahí más o menos está más detallado que el trasfondo habla de la casa del Padre, el cielo, que los discípulos iban a ser llevados a ese lugar, que Jesús dijo: yo os tomaré a mí mismo. La diferencia está con Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Aquí sí se detalla la gran tribulación. La persona que lo está narrando es el mismo Señor Jesucristo. ¿Y cuál sermón sería primero? ¿Cuál? Nosotros vimos un panorama pequeño ese día, pero hoy vamos a ver un poco más. Cuando Él habló a sus discípulos este sermón, contando los sermones, sería el número 15, cuando habló a los discípulos. Cuando habló para llevarlo a la casa del Padre, que se llama así, entonces Juan 14:1, 39 veces se completa las veces que Jesús había mencionado que regresaría. 39 veces ya había mencionado que regresaría el Padre. Y en los evangelios no hay referencia a ningún arrebatamiento o traslado, sino solo aquí. Y este sermón no aparece en los otros evangelios. También se podría llamar la reunión con él, que el apóstol Pablo lo mencionaría entonces allá en Tesalonicenses. Entonces, uno puede pensar, ¿por qué no lo escribió Lucas? ¿Por qué no lo escribió Marco? ¿Y por qué no lo escribió Mateo? Bueno, entonces ahora nosotros vamos a ver que sí escribieron, y bastante, estos tres escritores, pero Juan escribió esto, que es poco, en el 14, y entonces no escribió la narración de la gran tribulación, la que es larga en Mateo 24. Ahora, si nosotros detallamos un poco más, esto está en Mateo 24, del 1 al 46, y está también en Mateo 10, 17 al 23, y en Mateo 25, 1 al 46. También está en Lucas 12, 11 al 12, y Lucas 21, 5 al 36, y Marcos 13, 1 al 37, para que usted lo anote allá en su casa y pueda estudiar. Con estas referencias son todas las que se hablaron de la gran tribulación
tomando los sermones, claro. Y nosotros entonces vemos una diferencia aún en los libros, pero, pero vamos a ver otras cosas, que claro es que si no está la frase el arrebatamiento, pero sí será un recogimiento. Estoy hablando de Juan 14, un traslado, y esto se va a aparecer a las otras veces que se habla de esto, una reunión con él, un viaje a la casa del Padre, una promesa de salir de este mundo para recibir algo precioso o una promesa del cuidado del Señor Jesús con los suyos. Aquí no se habla de resurrecciones ni transformaciones. Y o de reuniones en las nubes y arriba de qué país. Mire que ninguno de ellos dice a dónde sería que íbamos a reunirnos, en qué país. Tampoco por qué nos saca el Señor de la tierra, ni cuándo, o sea, en qué tiempo. No se dice. No hay mención de que otras cosas sucederán después de ese acontecimiento. En Juan 14, todavía estamos ahí. Y si Él no nos recoge en las nubes para bajar a Jerusalén y comenzar su reino milenial allí. Juan 14 no está en una referencia así. No se habla de tribulación o gran tribulación, de juicio, de sello, de guerra, de hambre, de terremoto, nada de eso. Ni de las señales antes que suceda. ¿O qué pasará con los que se quedaron? Nada de eso. Porque habla de qué pasará cuando llegamos al cielo. O sea, tampoco habla de qué pasará cuando llegamos al cielo. ¿Cómo será vivir en esa casa o mansión o cuánto tiempo habrá en ese cambio? Aquí Jesús nos revela tantas cosas. Al apóstol Pablo, al apóstol Juan se le revelan estas cosas de una manera más amplia, más, más especiales. ¿Será que estaban guardadas para ellos? Esta es una promesa de consuelo en medio de los golpes de la vida cristiana. Este relato sucede el jueves en la noche, pero es en Jerusalén, en el aposento alto. Después, él caminó con sus discípulos al monte Getsemaní o al huerto, monte de los olivos, y allí dio otro sermón, el sermón 16 sobre la vid verdadera. Después, él ora intensamente y los discípulos tienen mucho sueño y no pueden orar. De allí será capturado para bajar al patio del sumo sacerdote y ser sentenciado a muerte el otro día. También aquí no se ven trompetas, ni ángeles bajando ni subiendo. Y ahora nosotros vamos a ver el otro relato, pero vamos a leerlo primero para que se den cuenta de qué estamos leyendo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a dejarlo ahí porque se puede ir uno hasta el 12, pero ya lo hemos leído.
en otras ocasiones. Este no es el último sermón, pero parece el penúltimo, el día jueves, en la noche. Y él termina con un último, que sería el capítulo 15, la vid, y luego en el capítulo 17 él está orando. Y ahí termina entonces, pero no es un sermón, es una oración y para ser capturado. Así que este casi es el último de los sermones. No fue en base a preguntas tampoco. Ellos no preguntaron nada. Solamente me llama la atención esta frase. Si así no fuera, en el versículo 3, eh, el 2, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Si así no fuera, que va a la casa del Padre a preparar lugar para ellos y que vendrá a buscarlos y ellos estarán con él siempre. La iglesia hemos hablado y, y que del reino, porque si nosotros nos metemos en la mente de los primeros discípulos judíos, y aunque fueran no judíos, pero en este caso estamos hablando al principio, cuando todos eran galileos, ellos no estarían pensando de ninguna manera en un arrebatamiento, porque ellos no tenían noción de eso. Ellos estaban pensando en reinar, o que el Mesías reinara en la tierra, no en ningún lado. No están pensando en el cielo, están pensando en la tierra, en vida. Ellos reinar, el Mesías reinar con poder, quitar los reinos terrenales aplasta- aplastantes de este mundo. ¿Hasta cuándo? Pero esta revelación no dice así exactamente de ninguna manera. Él está cambiando sus mentes o está dándole una esperanza que no era la que ellos querían oír. Pero esto es lo último que le está diciendo. Él está hablando de un traslado, llevarlo allá a la casa que él ha preparado. Para eso se va y vendrá a buscarlos, para que ellos también estén ahí. Pero nadie dijo, Señor, nosotros no queremos estar allá. Porque, bueno, hay dos cosas para los creyentes. Quieren estar en gloria, pero los judíos y aún también los que no eran judíos en ese tiempo quisieran reinar con Cristo también. Entonces, Él les dice, si así no fuera, que yo no voy y no y regreso, yo se los hubiera dicho, pero, pero no es así. Entonces, sí siempre hace una referencia a lo que él ha dicho anterior, pero no ha dicho esto, no ha dicho lo contrario, no ha dicho que no van a ir al cielo, que van a ir al cielo. Por eso pensamos que primero habrá la movida al cielo de la iglesia por un tiempo corto y después reinará en la tierra por un tiempo largo. No es que no va a reinar, pero va primero Jesucristo a llevar a su novia a la casa del Padre a una presentación, a una boda también, y luego vendrá y reinará con esas mismas personas que han creído en Él, personas transformadas, ya estamos viendo, si son muertos que han vivido, que han resucitado, o vivos que nunca han muerto, pero al ir al cielo, y por eso se tiene obligatoriamente que ser transformado, porque la carne y la sangre no podrían ir al cielo directamente.
y no aguantarían un viaje así tampoco. Pero si no fuéramos al cielo, no necesariamente necesitaríamos ser transformados, porque entonces podríamos seguir viviendo en la tierra. Aunque en el milenio pues se requieren algunos cambios, porque aún los animales y la naturaleza va a ser cambiada. Como los animales se les dice que ellos no van a tener el instinto agresivo, y también las plantas van a producir mucho, y entonces se va a combinar para un reino perfecto. Entonces habrá cambios también, muchos cambios, aunque no sean la transformación total o los animales transformados para vivir eternamente, no. Bueno, entonces es un panorama. Él ya va rumbo a la muerte. Ahora, vamos a navegar nosotros en el asunto de la gran tribulación. Este relato, como lo dije, ya estaba dado, y le di a usted los otros versículos que tienen otros versículos, y que este sermón está exactamente atrás del 15. Entonces, este sería el sermón 14. Entonces, ya usted está notando, es el Señor Jesucristo el que está dando dos sermones casi seguidos, pero no en el mismo momento. Uno el día jueves y uno el día anterior. Este sermón fue dicho el miércoles, entonces. Tal vez también no exactamente en la noche. Llamado este sermón el discurso del Monte de los Olivos. Entonces se puede saber dónde fue dado, en el Monte de los Olivos. Y el otro, en el Monte de los Olivos también, pero en el Getsemaní y de noche. Primero, Mateo 24:1 estaba en el templo, porque este es bien conocido, dice la palabra de Dios, que los discípulos eran los que estaban enseñándole a Jesús los edificios del templo. Cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaban sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso no lo dijo en el monte, en la montaña de los olivos. Esto lo dijo abajo. Ya aquí le está diciendo que la destrucción de este templo va a ser un hecho. Y para ellos sería impresionante, porque era tan lindo el templo y estaba nuevo. ¿Cuándo será eso? Porque Jesús lo que dice se cumple. Entonces ellos van a preguntar. Así que recibieron inmediatamente la desastrosa noticia de la destrucción de, de Jerusalén, aunque aquí solamente habla del templo, pero no dijo cuándo pasaría o que fuera pronto. Y esto sucedió en el año 70. Contaríamos solo 40 años aproximadamente después de
esta profecía. Y de allí, estando él sentado en el versículo 3 en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Los discípulos, y como seguramente tenía mucha gente siguiéndolo, esperaron hasta que estuviera aparte y allí le preguntaron porque estaban pensando, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, porque también había dicho que vuestra casa quedará desierta en otras señales que dijo. Y, y entonces hacen tres preguntas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De tu venida. Ya les había hablado de la venida a la tierra, a reinar. No, eso no es ninguna pregunta de arrebatamiento. Ellos no saben nada del arrebatamiento. Estamos diciendo que el sermón 15 se dio el día jueves y este es el sermón 14 y se da el día miércoles. Y que no hay casi referencia de arrebatamiento en los evangelios o Jesús mencionando iglesia, nada de eso. Entonces aquí no se puede estar preguntando algo que ellos ni tienen la idea de eso. Y entonces la señal que ellos necesitan para cuando Él venga, él se va y Él va a reinar. Y ellos saben que Él va a venir a reinar. Él había dicho que se iba y reinaría. Habían parábolas que decían que iba lejos y reinaría. Y ahí Él empieza a contar. Así también preguntaron las señales y las señales que ocurrirían en su venida, porque ese es el interés grande y las señales que ocurrirían en el fin. Es Jesús el que dio estos dos aplicaciones. Y él no dice, ¿se acuerdan de lo que les dije ayer de la gran tribulación? No hay ninguna referencia. Dicen algunos, si la tribulación es después del arrebatamiento, debía ser el, ser, estos sermones están entonces al revés. Primero el arrebatamiento y después el de la segunda venida. Pero no es así. No es así. Este sermón termina con el regreso del Señor en gloria y poder. Nosotros vamos a leerlo y después vamos a resumirlo así rápidamente, porque tampoco es un estudio profundo de todos los detalles, sino las comparaciones que estamos haciendo. Dice en el 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y de todo lo que está detallando, muchas personas tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin este será salvo. En ese periodo
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahora vamos a entrar al 15. El título arriba sería la gran tribulación. Y el título anterior sería, arriba del 3, sería señales del fin de los tiempos. Por tanto, cuando veáis en el lugar en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel 9, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de la casa. El que esté en el campo no vuelva atrás por alguna carpa, mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces todo el lugar y también el momento nos indica que está hablando a judíos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no, nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta este momento. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. A aquella persona se le está llamando escogidos, los creyentes. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y habrán, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán a muchos, si fuere posible, aún a los escogidos. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero si fuere posible, ya os lo he dicho. Así que si os dijeren, miren, aquí está en el desierto, no salgan, miren, está en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se levanta y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ya está hablando de su venida, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y seguimos entonces con otro título. Cristo viene otra vez, tiene aquí mi Biblia, y sería el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces esto se refiere entonces ya al fin. Y las estrellas de los cielos caerán y las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre eh, en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles para con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, o sea, así siempre se llama, de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, reconoced que está a las puertas. Es cierto, digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, ni de los cielos, sino el Padre solo. Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también
la venida del Hijo del Hombre será. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de minar, velaría y no dejaría minar su casa. Ya estamos terminando. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y esto es al final, después de la tribulación. ¿Quién es pues el siervo prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bueno, vamos a terminarlo aquí porque sigue todavía otro, el Mateo 25 con otros detalles, juicio futuro en el 31, pero se hace larga la lectura. Entonces usted tiene aquí unas grandes referencias hacia las preguntas que se hicieron. Dinos cómo, cuándo, qué señal habrá de estas cosas, de tu venida. Reinar es lo que se necesita seguro. Y hay una suficiente cantidad de señales, acontecimientos, guerras, hambres, pestilencia, terremotos, persecución a Israel, falsos cristos, abominación desoladora, una referencia aplicable a Daniel. Y aparece el anticristo, el Armagedón, y la reunión de los escogidos en Israel. Es en Israel. Usted ya lo oyó varias veces, escogido. Parece arrebatamiento. No dice arrebatamiento en las nubes y manda a sus ángeles. Allá él mismo vendrá, os tomaré, dice. No, no manda a los ángeles, sino reunidos, serán reunidos sus escogidos. Y no dice su iglesia, pero tampoco dijo su iglesia, solamente una referencia comparativa tomaré a mí mismo en Juan, la diferencia. Y Jesús solamente usó la palabra iglesia unas 2 o 3 veces, Mateo 16. Vamos a resumir entonces. Vemos que los dos relatos de su venida son muy diferentes. Ahora usted ve unas diferencias bien marcadas y si no las ha visto, mírelas otra vez. Vuelva a, a iniciar el estudio, el video, y usted las estará viendo, porque mucha gente no ve las diferencias o por no estudiar y señalar y detenerse a escribir, no ve las diferencias. Entonces aquí hay dos sermones, usted ya lo ha visto. Uno bien detallado, es el que estamos estudiando. El otro es corto y muy diferente al primero, y están cerquita uno del otro. Uno enfoca ir hacia arriba con la gente que va a llevarse el Señor Jesucristo, como iglesia, como su cuerpo. Y el otro enfoca en venir y ángeles y llevarlo a Israel para el reino. Eso es el reino. Y eso es lo que más le interesarían a los judíos. El de la segunda venida, bien aplicado, bien explicado, bien extenso, paso a paso. Y escritos también en los otros evangelios, pero menos en Juan. Es lo que entonces le interesaba más a los otros. Ahora,
los otros evangelios son Lucas y Marcos y Mateo. Entonces Mateo era netamente judío. Marco y Lucas, Marco también podía ser, claro, y Lucas, un hijo de griego, creo. Y también le interesa. Pero ¿por qué Lucas, que es un escritor tan extenso, no hizo el relato de Juan 14? Bueno, él no hizo algunos otros relatos, es cierto. ¿Será muy corto? ¿Será que no se entendió eso? ¿Será que dijo, ya eso se envuelve en el... Hay uno tan grande y el otro tan pequeño, entonces mejor el grande? Pero Juan solo escribió el relato de la casa del padre y no escribe el relato de el grande. Entonces, un poco diferente. No creo que se le haya olvidado. Estaban dirigidos por el Espíritu Santo. Creo que hay una intención aquí. El relato de Juan 14, la casa del Padre, o el viaje hacia allá, hasta el cielo, no fue una pregunta hecha de los discípulos, ya que ayer habían oído extensamente tantas cosas relacionadas con la segunda venida y estos dos sermones y las oraciones y son un último mensaje que habló Jesús a sus discípulos. Ya esto lo habíamos leído. Entonces puede interpretarse como el misterio del su regreso y a dónde los llevará. El misterio de su regreso y a dónde los llevará. Y el misterio de su cuerpo, su iglesia. La unión que él tiene con su iglesia y hasta dónde él la incluirá en sus planes futuros y celestiales. También habló de la unidad que él tiene con el Padre. Igual la unidad que él tiene con el Espíritu Santo. Lo que pasa es que como no leímos mucho el Juan 14 más adelante, esto es lo que usted va a ver. No, capítulo 14, capítulo 15. ¿Quién es la vid? ¿Quiénes son los pámpanos? Ahora una palabra comparativa en Juan 14. Las palabras serían que la iglesia es su cuerpo, palabra comparativa, relativa, pero en la parábola o enseñanza de la vid, los pámpanos, todavía sigue siendo casi lo mismo. Él, el tallo y la iglesia, pero no está la palabra iglesia, sino los creyentes serían las ramas, los pámpanos. Y esta lección entonces demuestra cómo es la iglesia y qué debe producir. ¿Qué debe producir el pámpano, los pámpanos? Frutos. No pueden producir frutos sin tener esa unión. Y si no tienen la unión, se secan. Tiene que haber una unidad. Pero el pámpano no echa por sí solo. El pámpano ni tiene raíz. El pámpano sí tiene raíz, pero es Cristo. La iglesia sí tiene vida en Cristo. La iglesia tiene una cabeza, una dirección, una autoridad también. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Será otro consolador enviado desde el cielo, como Él también fue enviado. Y el consolador les guiará, les recordará y les fortalecerá también a todo lo que ellos oyeren. El Espíritu Santo, todo lo que oyere del Padre es lo que va a comunicarle y de Cristo.
Entonces, aunque el Señor Jesús no menciona en la palabra iglesia, menciona cosas muy relacionadas, pero nos interesó los dos sermones, el corto y el largo. No es que Juan los tiene así, dos sermones, no, porque Juan no está escribiendo el sermón 14. Lo mismo Lucas y Mateo y Marcos no escriben el sermón 15, pero nosotros le damos esa comparación. Uno puede referirse al arrebatamiento, pero se habla de último. ¿A dónde van? Y no evita que no van a reinar o que Cristo no va a reinar. No, no dice, me voy al cielo y ahí no sabemos cuándo vamos a reinar. No, porque Él, él va a reinar. Él lo ha dicho tan claramente que vendrá a reinar. Y Apocalipsis, cuando uno está en Apocalipsis, que no debíamos buscar otra referencia porque solamente estamos en esto. Pero en Apocalipsis está, no lo voy a buscar para terminar, para no hacer el video tan largo, que los 24 ancianos, ellos proclaman que van a reinar sobre la tierra. Te lo busca ya porque cuando aparecen los 24 ancianos, dice que han sido redimidos de toda raza, pueblo y nación. Eso será en el capítulo 4, el capítulo 5, porque el capítulo 6 empieza la apertura de los sellos. Supuestamente después de ahí empezaría la gran tribulación o lo que se llamarían los periodos de tribulación y después la gran tribulación. Algunos la dividen como los primeros 3 años no son la gran tribulación, sino los primeros, perdón, los primeros no son, sino los últimos. Bueno, estamos estudiando, no es que no nos interesa todo eso, sino que estamos estudiando. Pero los ancianos que representan, parece, a la iglesia, porque dice que Él nos redimió de todo pueblo, raza y nación. Entonces, para decir eso es un grupo que no son exactamente los judíos. La iglesia es un grupo más amplio, no solamente los judíos, sino todas las naciones, incluyendo los judíos. Porque hace 2000 años todo judío que se ha convertido pertenece a la iglesia. Pertenece. Entonces, van a reinar. Ahí dice que van a reinar. Con, ¿y a dónde también van a reinar? Ellos van a reinar en la tierra y reinaremos sobre la tierra. Y es una afirmación y es una ubicación para que se ubique uno. Porque si dijeran, estamos reinando con Cristo, eh, no dice exactamente a dónde, pero ahí dicen que reinaremos sobre la tierra. Y cuando hacíamos los sermones de Mateo y Lucas y Marcos 13, Jesús entonces ya reúne a todas las naciones aquí abajo de la tierra y las ubica y empieza su milenio, su reino, 1000 años, el primer reino de 1000 años. Pero Jesucristo no reinará 1000 años. Jesucristo es rey eterno, pero en la tierra reinará 1000 años y después en la nueva tierra eternamente y en la nueva Jerusalén. Así lo dice Apocalipsis, hay que estudiarlo. Pero también pareciera entonces que Juan 14 es la ubicación del primer acontecimiento fuerte que el Señor quiere que estemos preparados para ese momento donde va a sacar a su iglesia de este mundo. ¿Y por qué la va a sacar? ¿Cuándo la va a sacar? No dice cuándo. Debemos siempre estar preparados. No dice por qué la voy a sacar, pero Apocalipsis sí habla mucho de que te libraré de la ira que ha de venir sobre la tierra, los moradores de la tierra para probarlos.
Y está diciendo más o menos el por qué. Y el porqué de la tribulación, una tribulación tan desastrosa y que no ha habido, la Biblia lo dice porque la ira del Señor se ha desbordado por el pecado. Es la paga del juicio por el pecado, de muchos pecados en esta tierra. Eso no indica que eso solamente es así, ya nadie más pagará por sus pecados, porque la Biblia habla también entonces del juicio eterno, donde las personas pagarán por sus almas eternamente. Este sería un juicio de unos años en la tierra para destrucción del sistema que existe y también las cosas malas que están en esta tierra, el pecado, las mismas personas, para establecer en Jesucristo su reino. Así nos parece, así vemos la diferencia que puede existir, pero que sí hay esa diferencia. Solamente hay que estudiarla con esos oídos, esos ojos, viendo el detalle, bien detallado, bien escribiendo esas cosas. El que lo quisiera estudiar, lo ve, va a ver las diferencias. Así que le invito y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión de su Espíritu, la sabiduría de su Espíritu esté con usted para ir en el estudio y va a discernir muchas otras cosas y ver más todavía, porque es el Espíritu Santo el que da a nosotros la facilidad de ver con detalles espirituales las cosas que van a acontecer. Así que Dios los bendiga siempre.